Y a los análisis surgidos a partir de lo que ha pasado en esta jornada de un anuncio explosivo, dicho por muchos, queremos justamente saludar al senador Jorge Querey, para quien esto que se ha escuchado hoy no es nuevo, porque usted en su carácter de presidente de la Comisión de Investigación de Lavado de Dinero y Hechos Conexos, senador, ya usted ofrecía estos resultados en gran medida. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por el espacio, por la posibilidad de opinar un poco ahí. Y sí, efectivamente es así, ¿verdad? Fíjate que la documentación que hemos acercado con respecto a estos temas, te pongo un ejemplo nomás, la vinculación con la organización Hezbollah, que está básicamente está vinculada o caracterizada como organización terrorista por los Estados Unidos. Fíjense lo siguiente, nosotros acercamos documentos del Comité de Lucha contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, que presentó un informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿verdad?, hablando de que el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de cigarrillos de contrabando en el Brasil está manejado por el primer Comando Capital y está manejado por el Hezbollah, esta organización que hoy se habla de la vinculación terrorista. Pero llamativamente también incluimos documentación del Ministerio Público Federal del Brasil, de la Policía Federal del Brasil, donde hacen escuchas telefónicas, investigaciones, etcétera, y sin embargo ahí hablan ya claramente en esas escuchas telefónicas de que el equipo logístico de Paraguay le traiga las mercaderías y haga pasar la frontera, y daban nombres concretos esas investigaciones de personas vinculadas a la representación tabacalera. Eso está en los documentos que obran en la Fiscalía. Pero aparte de eso, fíjense que aquí no solamente eso, el vínculo financiero existente entre las tabacaleras, ¿verdad?, algunas de ellas de pantalla, otras que operaban sin ningún local incluso, etcétera, que declaraban grandes ganancias, pero sin embargo no tenían ni siquiera empleados. Todo eso está en los informes de inteligencia financiera y se vincula finalmente a sectores financieros, casas de cambio, bancos, etcétera, que operativizaban el lavado de dinero. Documentaciones que obran en la Fiscalía, que fueron presentadas por el Senado de la Nación, e incluso hemos hecho denuncias particulares nosotros con respecto a esos hechos. Doctor, recién estuvimos hablando con un doctor en criminología y justamente también se refería a esos nexos del PCC con Hezbollah en algunos negocios ilícitos. Pero lo que recuerdo cuando la comisión daba sus conclusiones y se mencionaba estos vínculos con el Hezbollah, muchos lo tomaban como una exageración o como una famosa frase de persecución política, porque el que lo presentaba era usted, que presidía la comisión. Sin embargo, ahora lo dice Estados Unidos, algunos incluso todavía se aferran a decir que esto es disparatado. Es así, de hecho, yo te digo una cosa, o sea, aquí hay varios sectores que han tratado de minimizar esto. Esto es una cosa grande, es una cosa internacional, hay mucho riesgo. De paso, antes de seguir, quiero expresar un poco mi orgullo y mi agradecimiento a los funcionarios de la Cámara de Senadores y de Diputados que han ayudado y han arriesgado mucho sus puestos, sus lugares de trabajo e incluso sus vidas. ¿Por qué? Porque son los que han conseguido los documentos, los que nos han ayudado a tener determinadas entrevistas, los que nos han acercado documentaciones para esos documentos, ¿verdad? Pero siguiendo un poco con tu pregunta, aquí el tema es que creo que en serio la Fiscalía debe tomar eso, porque los nombres de los bancos, de las casas de cambio y los mecanismos por los cuales operaban para lavar el dinero que salía de estos ilícitos están en los informes de inteligencia financiera.
El informe está disponible para la ciudadanía en las páginas de la Cámara de Senadores, pero por otro lado hay algunos documentos de inteligencia financiera y de FinCEN que no están disponibles porque por ley tienen una reserva secreta, pero la Fiscalía la tiene. Por lo tanto, expreso mis esperanzas a que el nuevo fiscal general del Estado saque de los cajones estas investigaciones, mire los documentos que le hemos aproximado y lleve adelante un debido proceso para castigar a la gente que ha estado vinculado, sea como jefe, sea como autor intelectual o como cómplice o como beneficiario de todos estos ilícitos. Doctor, hoy también algo de lo que se mencionaba en esta conferencia y luego ya se podía ver en mayor detalle en el documento oficial expedido por la misma Embajada de los Estados Unidos eran los montos de estos sobornos a legisladores por apoyo político. Con respecto a eso, bueno, se dieron montos específicos, montos realmente impresionantes, entre 5.000 a 50.000 dólares. Se habla también en parte del documento de un ofrecimiento de casi $1 millón, entre otras cosas. Desde la comisión se había entregado también algún tipo de prueba, se había visto también algo como parte de la investigación en lo que tiene que ver con estos sobornos a legisladores. No, en el tema sobornos a legisladores, como es lógico, documentar un soborno es una tarea muy difícil. Como te diría que en todo caso implica un proceso de investigación y bueno, agentes especiales debieran llevar por orden de un juez una filmación, etcétera, o si no, lo que sí yo creo que es categórico y se puede hacer, que hoy la Contraloría General de la República y la Fiscalía nos analice a todos los diputados y a todos los senadores cuántos recursos, cuántos bienes teníamos cuando entramos y cuántos bienes tenemos hoy, y que tengamos que explicar de dónde salió cada moneda que hemos utilizado en este tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la única manera de hallar y de encontrar niveles de evidencia de enriquecimientos ilícitos. Yo te digo una cosa, mucha gente habla y se llena la boca de la lucha anticorrupción, de las organizaciones criminales, etcétera. Pero hay que estar ahí y poner el pecho para este tipo de cosas. Por eso que yo le agradezco mucho a los funcionarios que han sido muy útiles para estos informes. Y te digo lo siguiente, aquí el tema fundamental es que nosotros descubramos los mecanismos y evidenciemos, y la gente que no puede explicar su fortuna tendrá que recibir las penas correspondientes. Eso es lo que se debe hacer. Y nosotros se nos tiene que examinar uno a uno nuestros bienes. Y creo que ahí van a faltar muchas cosas. El golpe, y te lo digo, creo que la mayoría de ustedes lo sabe, el golpe a Fernando Lugo ya tiene referencias de dinero aportado por Horacio Cartes. Muchos de los que levantaron la mano por la condena han recibido dinero de Horacio Cartes en aquel momento. Cuando a la fiscal general del Estado se le quiso hacer juicio político en 3 oportunidades, no solo su movimiento político la apoyó el oficialismo y la apoyó sectores de la oposición. Sí, de Cuando hecho, se lo quiso sacar a Mario Abdo Benítez, la misma cosa. de hecho, doctor, no olvidamos que, por ejemplo, 2 diputados liberales no se hacían encontrar. No se sabía incluso si iban a aparecer en la sesión justamente para no emitir un voto, para no alcanzar los votos que prácticamente se podían con esos 2 legisladores. Yo le decía a Katia González esta tarde, qué lástima que la embajada no dio los nombres de esos legisladores que fueron los destinatarios de estos sobornos, porque muchos de ellos sin dudas estarán buscando el recutú para abril. Me decía ella, no esperemos que Estados Unidos nos dé todo. Y usted mencionó justamente al nuevo fiscal. Va a asumir, tengo entendido, el 8 o 9 de marzo, pero yo no sé si va a haber tiempo de poder exponerlos antes de las elecciones generales para que el electorado tenga información y esa información sea poder de decisión. Yo te digo una cosa, las autoridades locales
llámese juntas departamentales, diputados. En este momento yo estoy en Ñembucú. Aquí todo el mundo le conoce a todo el mundo. La gente sabe de dónde salió la riqueza de cada uno, te voy a decir. Entonces, hay cosas que tenemos que tratar por momentos un poco sustraídos de los temas, de los intereses electorales tan inmediatos. O fíjate que a mí lo que más me interesa es la posibilidad de que la gente que se enriqueció ilícitamente ocupe el cargo que sea, pague las deudas con la sociedad que corresponde, ¿verdad? Sean carcelarias o sean en dinero, pero que paguen. Finalmente, yo lo que creo es que también las autoridades locales se conocen en ese sentido. Y lo que creo también, otra cuestión que tenemos que agregar, tenemos que tener valentía, hay que ser valientes, hay que poner el pecho en las cosas, ¿verdad? Porque si no, es muy cómodo hablar generalidades y, como decimos en un lenguaje futbolero, hablar desde la gradería es fácil, hacer de técnico desde la gradería es fácil. Lo difícil es entrar a jugar el partido, y hay que entrar a jugar el partido. Doctor, usted habló en su momento de haber sido objeto de amenazas. ¿Estas amenazas provenieron en alguna ocasión a nombre de Hezbollah por haberlos incluido en los informes? No, en general no puedo identificar de dónde provenían, ¿verdad? Eran amenazas de todo tipo, ¿verdad? De hecho, incluso ahora, poco antes de la campaña electoral, hay 2 departamentos donde me dijeron que no me atreva a pisar, ¿verdad? A Mambay y Canindeyú me dijeron que no me vaya luego, que no intente luego irme, ¿entendés? Pero yo estoy contento. ¿Y qué va a hacer? Yo estoy contento con que vayamos haciendo algunas cosas que sean útiles, y lo importante es que mis hijos el día de mañana digan: papá salió por la puerta grande. ¿Y va a tomar ese recaudo? ¿Cómo? ¿Va a tomar ese recaudo de no ir? Vamos a estudiar con el equipo político que estamos haciendo la campaña electoral. Ahora, doctor, con respecto al vicepresidente en ejercicio, Hugo Velázquez, también señalado hoy con respecto a, bueno, vínculos de corrupción, también de presentar sobornos para incluso intervenir o tratar directamente de que no se traten ciertas cuestiones de investigación también. Y, por supuesto, el vínculo también con el Hezbollah. ¿Qué informaciones se tenían ya también de investigación, algo que se haya brindado también con respecto al ámbito de corrupción en lo que respecta al vicepresidente de la República? En el tema, no quiero citar, hay unas fotos que fueron publicadas por un medio en donde justamente hay unas reuniones con personas titulares de empresas de la frontera que aportaron para las campañas electorales anteriores, y esas fotos justamente han sido entregadas por personas que nos han depositado en confianza esas fotos, y esas fotos han sido publicadas por los medios de comunicación en reuniones del vicepresidente de la República, el presidente Mario Abdo Benítez, y empresarios de fronteras que están sindicados o sospechados de vínculos en organizaciones criminales, y algunas de ellas sindicadas como terroristas. Ahora, ¿qué efecto cree que pueda tener esto que sucedió hoy, estas sanciones financieras con estos 2 actores políticos muy fuertes del Partido Colorado? Estamos hablando de recién electo, bueno, presidente de la ANR, y también el vicepresidente de la República, que ya brindó apoyo, de hecho, a quienes son sus candidatos, a quien es su candidato, digo bien, a presidente de la República, entre otras cosas. ¿Qué efecto cree que esto pueda tener en el Partido Colorado, incluso en las siguientes elecciones, doctor? El análisis de las consecuencias electorales, quisiera, a mi regreso un poco allá a Asunción, hacer un análisis con el equipo político, y después estaríamos con más certeza evaluando un poco. Creo que hay muchas cosas que considerar, pero lo que sí creo es que estamos empujando un nuevo país. Estamos empujando.
Estamos empujando a que el Ministerio Público cumpla su papel. Reformamos una ley nueva del jurado de enjuiciamiento de magistrados, esperando el buen desempeño de los magistrados, ¿verdad? Y si tienen un mal desempeño hoy, por eso que yo creo que es tan importante el tema de la fiscalía. Para mí es crítico. ¿Sabes por qué? Porque si la fiscalía hace bien la investigación, si la fiscalía presenta bien cada uno de los casos, el juez tiene dos posibilidades: actuar en consecuencia o actuar de una manera fuera de lugar, sea por corrupción, por lo que sea, o por incapacidad, o lo que sea. Pero de todas maneras, hoy queda expuesto gravemente al jurado de enjuiciamiento de magistrados, que hemos impulsado una ley justamente para que pueda cumplir ese papel tan necesario, tan importante, vamos a decir. Entonces, estamos empujando un nuevo país. Yo creo que en el trabajo que hicimos en la Comisión Messer, por ejemplo, yo creo que antes de eso seguramente los ciudadanos de la República no tenían idea del tema del lavado de dinero. Hoy cualquier persona comprende y entiende lo que es el lavado de dinero en todo el país. Hoy en día yo creo que cada vez menos magistrados se van a prestar para estas acciones, y yo creo que la institucionalidad la vamos a ir recuperando. Doctor, lastimosamente nos llegó el tiempo y nos queda solamente agradecerle bastante el tiempo que nos dio. Gracias a ustedes por el espacio. Yo sé que el espacio es tremendo y ha sido mucho tiempo. Muchas gracias y disculpen la intención de repente en algunas cosas. No, agradecido con sus expresiones. Muy amable. Hasta cualquier momento. Doctor Jorge Querey, senador nacional.